acaba de bajar el telón de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Hace apenas una semana se apagaron las luces del foro de Davos y todavía resuenan los ecos del último G7. Si uno mira las fotos, se repite la misma coreografía. Los mismos rostros, conclusiones vacías para el consumo masivo y esa extraña atmósfera de club privado que se amplifica en los medios como si fuera el destino de la humanidad, cuando en realidad es el balance de una empresa. Pero la pregunta de fondo, la que vamos a desglosar aquí, es: ¿quién gobierna realmente el imperio? ¿Estamos presenciando el reemplazo definitivo de las instituciones internacionales por una gobernanza de CEOs? Estos líderes ya no responden a sus votantes, sino a intereses económicos que los superan en escala. Son gerentes de una sucursal llamada Nación que rinden cuentas a los accionistas del capital global. Y para entender la naturaleza de este club, hay que mirar sus sombras. Casi todos los actores clave de este tablero aparecen mencionados en los papers del caso Epstein. Para los que no están al tanto, Jeffrey Epstein fue un financiero que manejó una red de tráfico y abuso de menores vinculada a las esferas más altas del poder mundial. El caso no fue solo un crimen sexual, fue el mecanismo de chantaje y cohesión de una élite que comparte secretos inconfesables. Es la prueba de que el poder real no se mueve por ideales, sino por compromisos oscuros y lealtades mafiosas. Para que el imperio funcione sin resistencia, necesita que el tejido social sea inexistente. Por eso, el esquema de destrucción de la cohesión es total. Han dinamitado desde el refugio de lo religioso hasta la herramienta de lo político, dejando al individuo a la intemperie. La trampa del ecologismo. Han logrado convertir la discusión vital sobre la supervivencia de la Tierra en un campo de batalla ideológico. Lo que debería ser una gestión sistémica de recursos se transformó en un engaño etiquetado como socialismo para que la mitad de la población lo rechace por reflejo, mientras las corporaciones siguen saqueando el subsuelo sin control. Ideologías de diseño versus derechos reales. Es el colmo del cinismo. Utilizan los derechos de las mujeres y de las minorías, causas legítimas, para inyectar ideologías divisorias y destructivas que aumentan la sociedad en 1000 pedazos. La doble moral del tour, mientras nos dan lecciones de moralidad y nuevas éticas desde sus estrados, son los mismos que frecuentaban las islas de Epstein. O, según reportes que el sistema siempre intenta silenciar, pagaban por tours de cacería humana en los Balcanes durante los años de plomo. Es una élite que promueve la disolución de la familia y la comunidad bajo el disfraz del progreso, mientras ellos se manejan como una casta medieval, oscura y depredadora. No quieren minorías protegidas, quieren mayorías atomizadas y enfrentadas entre sí por cuestiones de género o identidad, para que nadie tenga tiempo de mirar hacia arriba y ver quién sostiene el látigo. Bienvenidos a la era donde los países no se gobiernan, se administran. Un negocio llamado Nación. Para entender la naturaleza de quien hoy pretende dictar las reglas del mundo, hay que desarmar primero el mito de su fundación, porque Estados Unidos no nació de una búsqueda espiritual de libertad, sino de una rebelión de comerciantes. Fue esencialmente una corporación que se independizó de su casa matriz por una disputa de aranceles. Desde ese pecado original, su existencia se ha definido como una expansión territorial incesante, ejecutada a través de la compra de tierras con dinero del saqueo o la conquista militar directa, cimentando una estructura donde el derecho de propiedad siempre estuvo por encima de la dignidad humana. El esclavismo no fue un error del sistema, sino su combustible principal. Y la guerra civil no fue más que el reajuste sangriento de una élite privilegiada que necesitaba modernizar sus métodos de explotación sin soltar jamás las riendas del poder. Ese pragmatismo frío es el mismo que, años más tarde, empoderó a la mujer trabajadora no por un súbito despertar de conciencia, sino por la necesidad táctica de reemplazar en las fábricas a los hombres que el sistema enviaba a morir en guerras ajenas para proteger rutas comerciales. Es un imperio que no tolera la disidencia interna ni la piedad. Cada vez que un presidente o un líder comunitario intentó proponer una visión de igualdad real o un retorno a la soberanía, el sistema corrigió el desvío mediante el magnicidio, dejando claro que el rostro en el billete es intercambiable, pero el algoritmo del capital es sagrado.
Fuera de sus fronteras, esa misma lógica se tradujo en un intervencionismo feroz, donde los planes Cóndor, los golpes de Estado orquestados y la extorsión económica se convirtieron en la moneda corriente para imponer su mercado, demostrando que para este imperio la democracia es solo un producto de exportación que se bombardea sobre quien se atreva a priorizar sus propios recursos. Los cortesanos del Salón Oval. Dentro de este ecosistema de control, el poder ha mutado de ser una red de influencias a ser una estructura de propiedad absoluta. En sus inicios, el tablero estaba repartido entre sectores militares con agenda propia, dinastías políticas que heredaban el mando como si fuera un apellido y magnates financistas que aceitaban los engranajes. Sin embargo, con el paso de las décadas, ese equilibrio se rompió para dar paso a una jerarquía vertical, donde los políticos y el brazo armado del Estado, el Pentágono y sus agencias, terminaron degradados a la categoría de empleados de alto rango. Los representantes del pueblo y los antes actores con peso propio, hoy no son más que los gerentes de logística y seguridad de los grandes señores de las finanzas y la industria pesada, encargados de que las rutas comerciales fluyan y los contratos se firmen con sangre si es necesario. Pero el giro más dramático de este siglo llegó con la irrupción de los magnates tecnológicos, una nueva casta de titiriteros que decidió abandonar las sombras para reclamar el trono. Ya no se conforman con financiar campañas desde el anonimato, ahora exigen el control total de la realidad a través del dato y el algoritmo, desatando una guerra silenciosa contra la vieja guardia industrial. En esta lucha de titanes, los políticos son meras piezas de cambio, figuras mediáticas que deben elegir a qué amo servir mientras el concepto de soberanía popular se desvanece. Los titiriteros han salido a la luz mostrando sus rostros en portadas y foros globales, porque ya no temen al juicio de una sociedad que ellos mismos han fragmentado. Saben que el poder real no se vota, se programa y que tanto el ejército como el Congreso son solo herramientas para asegurar que el mundo siga funcionando como una empresa privada bajo su mando único. La batalla cultural de los incultos. Para que este secuestro del poder sea absoluto, el imperio no solo necesitó controlar las finanzas y las armas, sino también el espíritu de las mayorías, ejecutando una maniobra de ingeniería social que comenzó con la seducción del aplauso. Primero nos inocularon el exitismo como la única religión válida, esa idea de que el valor de un ser humano es proporcional a su capacidad de consumo y a su brillo en el escaparate social. El éxito se transformó en una zanahoria digital que nos mantiene corriendo en la rueda, admirando a los mismos verdugos que nos explotan simplemente porque han logrado acumular más que el resto. Cuando la admiración no fue suficiente para aplacar el malestar, el sistema desplegó su segunda línea de defensa, la tecnología del esparcimiento. Nos sumergieron en un océano de estímulos de baja intensidad, una dieta infinita de dopamina barata diseñada para que el tiempo libre sea un espacio de anestesia y no de reflexión, convirtiendo al ciudadano en un espectador pasivo que ha perdido la capacidad de concentrar su atención en lo que realmente importa. Este vaciamiento culmina en la fase del bombardeo mediático constante, una pedagogía del miedo que nos presenta un mundo en crisis perpetua. Un apocalipsis televisado donde la catástrofe siempre está a la vuelta de la esquina. Al saturarnos con la idea de que todo está roto y que el colapso es inminente, el sistema logra que el individuo se repliegue hacia su núcleo más básico, instalando un estado de impotencia, donde la única meta posible es la supervivencia inmediata y el goce efímero. Ya nadie se plantea cambiar el rumbo del imperio porque todos estamos demasiado ocupados tratando de naufragar con estilo, buscando pasarlo lo mejor posible antes de que llegue el siguiente desastre. Esta degradación del propósito vital se filtra de arriba hacia abajo, provocando una caída estrepitosa del nivel cultural. Cuando las élites ya no necesitan convencer sino solo distraer, y cuando el pueblo ya no exige belleza sino solo entretenimiento,
El pensamiento crítico se extingue por falta de uso. Así, el imperio se asegura un rebaño que no solo es incapaz de rebelarse, sino que ha olvidado que alguna vez fue libre, prefiriendo la comodidad de su jaula tecnológica a la intemperie de la verdad. Este proceso de degradación encuentra su expresión más obscena en la propia naturaleza de quienes hoy hegemonizan el poder. Hemos pasado de élites que, al menos por vanidad o estatus, promovían las artes y la cultura, a una casta de nuevos ricos cuya voracidad material les ha atrofiado cualquier rastro de sensibilidad estética. Para estos señores de las finanzas y el silicio, el conocimiento profundo y el arte son amenazas directas porque operan en una dimensión de ambigüedad y humanidad que no pueden comprar ni programar. Su incultura es en realidad un mecanismo de defensa. Desprecian lo artístico porque la belleza les recuerda su propia sequedad espiritual y lastima un ego que solo sabe validarse a través de métricas de acumulación. Les molesta el pensamiento crítico y la profundidad porque son espejos que devuelven la imagen de su propia ignorancia y en su soberbia han decidido que si algo no genera dividendos o no puede ser reducido a un dato binario, simplemente no merece existir. Así, el imperio es hoy un edificio inmenso dirigido por analfabetos emocionales que confunden la técnica con la sabiduría y el precio con el valor. Las cruzadas contra lo comunitario. Para que el dominio sea total, el imperio ha ejecutado su maniobra más sucia, el desguace de lo sagrado y la demolición de toda cohesión colectiva. La religión, que con todos sus vicios históricos servía como un pegamento social y un lenguaje común, fue desechada en cuanto dejó de ser útil para el capital. Al soltarle la mano a las instituciones tradicionales, el sistema no buscaba la liberación del hombre, sino su orfandad. Querían individuos solos, despojados de ritos compartidos, para poder venderles una espiritualidad a la carta, un menú New Age de consumo rápido, donde el yo es el único Dios y la responsabilidad hacia el prójimo desaparece. Esta fragmentación se perfecciona con el fomento de conspiraciones de diseño y nichos de identidad absurdos. Mientras el poder real se concentra en manos de unos pocos, al resto nos invitan a pelearnos por teorías delirantes o a encerrarnos en subculturas tan específicas que vuelven imposible cualquier acción conjunta. Han convertido las luchas legítimas por la supervivencia de la tierra o los derechos de las minorías en etiquetas divisorias, en guerras culturales, fabricadas para que el pueblo se desangre discutiendo lo accesorio mientras ellos, los mismos que pagaban tours de depravación o cacerías humanas, siguen dictando las reglas del juego. Es el triunfo de la atomización, un mundo donde todos están conectados pero nadie está unido, donde el sentido de comunidad ha sido reemplazado por un algoritmo de odio y distracción, asegurando que el grito de las mayorías nunca sea más que un ruido sordo en el vacío digital. El golpe final a la cohesión no fue solo espiritual o cultural, sino profundamente operativo. Se encargaron de desmantelar cada refugio donde el individuo podía reconocerse en un nosotros con peso político. La política representativa fue degradada a un espectáculo de vanidades, vaciando de sentido el voto y la militancia, mientras que el sindicalismo y las cooperativas de trabajo, esos bastiones de defensa colectiva, fueron estigmatizados y debilitados hasta la insignificancia. En su lugar, el imperio instaló el mito del emprendedor, esa figura solitaria y romantizada que es, en realidad, el esclavo perfecto de la era digital. Nos vendieron que ser tu propio jefe es la cumbre del éxito, ocultando la trampa de un individuo sin respaldo, sin leyes que lo protejan y sin una comunidad que le sostenga la mano ante la adversidad. Al reemplazar la solidaridad del gremio por la competencia feroz del yo sociedad anónima, el sistema se aseguró de que cuando el zarpazo del capital llegue, nos encuentre aislados en nuestra pequeña burbuja de autoexplotación, demasiado ocupados intentando no hundirnos como para organizar una balsa común. El emperador está desnudo. ¿Quién gobierna realmente el imperio?
En este escenario de CEOs y algoritmos, cabe preguntarse si figuras como Donald Trump son lo suficientemente ricas y poderosas para romper el molde, o si al final del día no son más que otro tipo de gerente, quizás más ruidoso y díscolo, pero operando dentro de los mismos límites que el capital le permite. Es posible ser dueño dentro de un sistema diseñado para que nadie sea más grande que el mercado. Mientras tanto, el sector militar aparece como un brazo que ya no responde a la defensa nacional, sino a una industria de guerra que necesita el conflicto perpetuo para justificar su balance de resultados. Un engranaje absolutamente cooptado por contratistas que ven en cada bomba una oportunidad de inversión. Incluso los recientes movimientos y tensiones en torno a la Reserva Federal, Fed, nos obligan a cuestionar si estamos viendo un intento de recuperar el poder político sobre el sistema financiero o si es solo una nueva redistribución de fichas entre las distintas facciones de la élite. Sobre Donald Trump y el CEO díscolo, ¿es el presidente Trump lo suficientemente rico para no ser otro empleado? Nadie es más rico que el sistema que imprime el dinero. Trump no es un salvador externo, es la respuesta del propio imperio a su falta de carisma. Es el CEO populista. Su poder no reside en su cuenta bancaria, sino en que entendió que el imperio necesitaba un rostro que canalizara la ira de la gente para que el sistema no estallara por el lado equivocado. Al final, puede pelearse con ciertos sectores, pero no va a romper el juguete que lo hizo quien es. Es una anomalía controlada, una actualización del software para que el usuario crea que tiene el control. El sector militar y la Pax corporativa. Acá no hay matices. El sector militar es hoy el departamento de cobros y seguridad de las multinacionales. Ya no defienden fronteras, defienden contratos de reconstrucción y rutas de litio o petróleo. Están tan cooptados por la industria de guerra que ya no saben distinguir entre un objetivo estratégico y un objetivo de mercado. El Pentágono es, en la práctica, la mayor empresa de logística y destrucción del planeta al servicio de accionistas anónimos. La Fed y el espejismo del poder político. Lo de la Fed es la madre de todas las batallas. Quien crea que el poder político puede recuperar el control sobre el sistema financiero con un par de decretos, peca de optimista. El sistema financiero es el sistema nervioso del imperio. Si el poder político intenta dominarlo de verdad, el sistema le provoca un infarto, crisis, devaluación, caos. Lo que vemos hoy son roces entre distintos grupos de poder por ver quién maneja la palanca de la inflación y la deuda, pero ninguno quiere destruir la imprenta. ¡Viva la revolución! El imperio se mueve, muta y se reorganiza, pero la estructura de la pirámide sigue intacta. Sin embargo, toda esta maquinaria de control tiene un punto ciego: la gente. Frente a este despliegue de control tecnocrático y desprecio por la vida, la realidad nos devuelve una señal de esperanza que el imperio siempre subestima: la capacidad de reacción del tejido humano cuando se toca su límite. Lo vimos en las calles de Minneapolis hace apenas unas semanas, donde el avance brutal del ICE y la violencia de agentes federales contra los inmigrantes no generaron parálisis, sino una movilización sin precedentes. Grupos religiosos de todas las confesiones, desde rabinos y pastores hasta imanes y líderes nativos, no se limitaron a la oración, sino que pusieron el cuerpo, convirtiendo sus templos en refugios y organizando redes de protección para sus vecinos perseguidos. Es la prueba de que, cuando el sistema intenta atomizarnos por completo, el instinto de comunidad resurge con una fuerza salvaje y sagrada. Esta es la dinámica de los ciclos evolutivos. El poder hegemónico avanza hasta que agota su estrategia de coacción, provocando una respuesta social que lo obliga a recular y conceder. Es una guerra de desgaste donde, a pesar de los retrocesos y los momentos de oscuridad, la humanidad va ganando terreno paso a paso. Aprendemos a organizarnos, a cuidarnos en los márgenes y a reconocer la mentira del sálvese quien pueda. El imperio puede administrar el miedo, pero no puede sofocar la evolución de una conciencia colectiva que, ante la injusticia extrema, vuelve a conectarse. Al final, no somos piezas de su tablero, somos el software que se corrige, evoluciona y se fortalece en cada batalla, recordándole a los titiriteros que ningún control es absoluto mientras quede un rastro de amor y solidaridad en la tierra.